Buenas noches a todos y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta introducción, por llamarlo así, a las claves que hacen que las personas emprendedoras o empresarias tengan éxito. Pero antes de empezar voy a presentarme, soy Eduardo Sánchez y voy a hablaros de mi experiencia personal. Yo creo que es importante que siempre que estemos ante alguien que nos va a contar algo, nos va a dar algún consejo o teóricamente nos va a dar alguna lección, sepamos si esa persona realmente lo va a hacer desde su propia experiencia o de lo que ha leído en libros o ha visto en cursos. Yo me he dedicado siempre al mundo de la empresa, porque digo la empresa desde la familia. Mi padre jamás trabajó para nadie, siempre trabajó para él mismo, y eso de una manera caló en mis hermanos y en mí mismo. He trabajado en varias multinacionales, generando negocio en los 5 continentes, y además, recientemente, incluso escribí algunos libros. Lo que voy a haceros ahora, lo voy a compartir con vosotros y con vosotras. Como comentamos, está basado en experiencia personal. Y por tanto, creerme, si lo ponéis en práctica, va a ser tremendamente útil para vuestras vidas. Tenemos que partir de la base de que ser empresario no es tener un negociete. Ser empresario es, yo diría que mucho más incluso que un estatus. Es como un grupo de gente muy especial que tiene el valor, la fortaleza de afrontar situaciones que muchas personas no están dispuestas a enfrentar. Hay una historia que cuenta que sobre los años 50 se hizo una entrevista, se hizo una entrevista a un gángster pequeñito, pequeño de altura. Y el periodista le dijo que qué había que hacer para ser gángster. Sorprendentemente, ese hombre respondió: estar dispuesto a hacer cosas que usted no está dispuesto a hacer. Quiere decir que ser empresario es estar dispuesto a veces, dedicar más horas que una persona normal a tu proyecto. Recordar que estrés es lo que se deriva de hacer algo impuesto o necesario. Y pasión es lo que surge cuando alguien hace lo que realmente le motiva el hecho. Tengo que deciros a todos y a todas que si no os apasiona lo que hacéis, desgraciadamente no podréis tener éxito nunca. Pero está claro que a lo largo de la historia se ha ido analizando. Y quizás el más conocido en esto fue Napoleon Hill, contratado por Andrew Carnegie. ¿Cuáles son las características que permiten triunfar en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, a algunas personas? Y hoy quiero compartir con vosotros y con vosotras 7 de ellas. Sé que algunos os preguntaréis por qué 7 si hemos anunciado 5. Precisamente porque una subliminal es que siempre hay que exceder las expectativas de las personas. Si prometes 5 y das 7, genera una imagen más positiva si prometes 7 y das 5. Así que la primera lección es siempre dar más de lo que la gente espere. Siempre exceder las expectativas de nuestros clientes. Pero tanto los clientes internos como los clientes externos. Porque tus trabajadores, tus colaboradores, son clientes. Pero no son clientes que te compren. Son clientes que te producen desde dentro. Recordar que un empresario, una empresaria, debe tener siempre una constante llegada o flujo de información, de ideas, de planificación. Recordar que para ir rápido, dicen los chinos que debes ir solo, pero que para ir lejos debes ir con más gente, con un equipo. Nadie ha hecho nada grande solo. Creerme, aunque tengamos idealizadas las figuras de algunos grandes líderes empresariales, como Steve Jobs, otro fundador, por ejemplo, el de Facebook, etcétera. Son personas que quizás son la cara visible de su proyecto, pero que detrás de ellos, detrás de ellas, hay
equipos de personas comprometidas, formadas, alineadas y asesoradas para dar su mejor versión. La pregunta que tengo que haceros obligada a todos y a todas es, ¿creéis que podéis hacerlo? Cuentan que ya en la antigüedad, el propio Jesús, cuando era llamado para sanar a alguien, recordad que Jesús era un maestro sanador, le preguntaban siempre las personas a las que iban a sanar, ¿crees que yo te puedo curar? Si la persona respondía que no o dudaba, el propio Jesús, fijaros que hablo de una batara, decía, si tú no crees que lo puedo hacer, no voy a poder. Porque al final la fe es lo que curaba a las personas. Por eso necesito primero que nada que aunque no lo digáis, lo penséis. Y es que si un hombre o una mujer lo puede hacer ahí fuera, vosotros y vosotras también podéis hacerlo. Fijaros que lo que voy a daros es el extracto de más de 20 años de experiencia profesional y que con 7 pasos vais a alcanzar, si los ponéis en práctica, un liderazgo que cualquier empresario de cualquier parte del mundo, ya veis que en el chat estamos viendo gente desde Argentina, desde México, desde Toledo, desde Cádiz, bueno, de muchas partes. Necesita, no importa dónde estás. Es como las leyes universales. Actúan siempre sin excepción. Tú puedes creer o no en la electricidad, pero si metes los dedos en un enchufe, te garantizo que no importa dónde estés, te dará un buen calambrazo. Por eso, recordar que no es importante lo que sabemos. Lo que realmente es importante es lo que hacemos con lo que sabemos. Hay una frase que escuché el otro día que me gustó mucho sobre algunos tipos de personas que son océanos de sabiduría. Imaginad lo grande que es un océano, pero son océanos de sabiduría con 1 milímetro de profundidad. Saben mucho, pero no han profundizado realmente, no lo han experimentado y por tanto no pueden aportar la fuerza moral de la experiencia. Yo tuve la suerte de tener uno de los grandes maestros de los últimos tiempos, que es Jim Rohn, que como sabéis falleció. Yo decía, ¿y cómo puede hablar alguien de lo que se siente cuando está en la cárcel si no ha estado en la cárcel nunca? ¿Cómo puede hablar alguien de un embarazo si no ha estado nunca embarazada? ¿Cómo puede hablar uno de matrimonio si nunca ha estado casado? Por tanto, recordar que todo lo que vamos a aprender, poniéndolo en práctica y aplicando diariamente la disciplina de seguir cada paso, no solo os va a ayudar a vosotros y a vosotras, sino os va a ayudar a otras personas para que también lo hagan. Los 7 pasos que vamos a compartir esta noche son estos. Primero hay que aprender a equivocarse, plantarle cara al miedo, nunca darse por vencido, descansar para estar activo, compartir el éxito, estar atentos o atentas a las oportunidades y estar permanentemente en cambio, en innovación, en creación. Fijaros que es importante partir de la base de que si uno no aprende a equivocarse, porque tiene miedo a los errores, quizás ese esfuerzo para que las cosas no se hagan mal le quita energía para centrarse en ensayar. Hay varias frases conocidas sobre este tema. Una la dijo Edison, cuando en una entrevista le preguntaron cuántas veces se había equivocado. Y él dijo que nunca, que solo había descubierto 1000 formas de no, o cómo no hacer una bombilla. También hay otra frase célebre del presidente de IBM que en una entrevista fue preguntado cómo podíamos las personas triunfar rápido. Y él contestó, duplique su tasa de fracasos. Por tanto, el miedo es positivo si uno sabe gestionarlo correctamente. El miedo es una forma de avisarte, de prevenirte. Pero recordar que tenemos aún reminiscencias de tiempos
muy remotos. Recordad que no importa la edad que tengáis, sois el producto de miles y miles de años de evolución. De hecho, sois el último modelo, pero un modelo que ha ido perfeccionándose durante largos siglos. Por tanto, seguimos teniendo esa reacción del miedo. Antiguamente, en la prehistoria, cuando el hombre convivía con fieras, con depredadores, una fórmula de protegerse de ellos era cuando los veía quedarse inmóvil, para evitar ser visto. Eso ha quedado dentro de nosotros y cuando tenemos miedo nos paralizamos. Quizás no nos paralizamos físicamente, pero sí mentalmente, sí perdemos la perspectiva y no debemos olvidar que en muchas ocasiones, yo diría en todas, nuestros errores son nuestros mejores profesores. Dicen que a veces se gana y a veces se aprende. No perdemos nunca, porque o ganamos lo que buscamos o ganamos experiencia, pero siempre ganamos. Hay un libro que se llama Call of Solidity, de Esther Slacker, que dice que otros nos inspiran, la información nos da de comer, la práctica mejora nuestro rendimiento, pero necesitamos tiempo para resolver las cosas. Este libro, puedes encontrarlo en principio en inglés, nos habla precisamente de eso, de que todo requiere un proceso. Que si hoy sembramos un naranjo, hoy no comemos naranjas, pero si lo abonamos, lo cuidamos, comeremos naranjas, beberemos zumo y podremos dormir una plácida siesta a la sombra de ese árbol. Por eso tenemos que dar a entender que los errores tienen que servirnos como piedras para construir esa escalera hacia el éxito. Y eso lo entienden perfectamente los empresarios de éxito. Voy a contaros una anécdota que poca gente conoce. Los fundadores de Google, su primera idea, su primera intención era crear una página para, a principio de los tiempos, ahora es muy natural, pero a principio de los tiempos era algo revolucionario, que la gente pudiera pedir pizzas y recibirlas en casa. Entonces todo el mundo no tenía internet, pero tenía fax. Por lo tanto, idearon una página que mandaba un fax a la pizzería con los ingredientes que la gente pedía, el pizzero la recibía y la servía. Crearon toda la estructura e hicieron ellos mismos su primer pedido. Pasaron 10 minutos, 15, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y la pizza no llegó. Llamaron a la pizzería y dijeron, le hemos mandado un fax pidiendo una pizza. Y el pizzero le dijo, ah, sí, pero es que yo el fax no lo suelo mirar normalmente. En ese momento los fundadores de Google descartaron esa idea. Después de haber hecho todo, inventaron ese gran hermano, esa herramienta que todos usamos a diario. Por eso ese error les condujo a un cambio. Recordar que lo peor que se puede hacer es no aprender de los errores. Porque como se suele decir, los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. Las personas que no aprenden de sus experiencias están condenadas a repetirlas. Por eso es conveniente que convirtamos los pequeños fracasos en grandes victorias y aprendamos de ellas. Porque todas tienen un mensaje oculto. Un mensaje que cuando desciframos nos está dando una información tremendamente valiosa y que evidentemente no debemos desperdiciar. Mi siguiente clave para hoy es plantarle cara al miedo. Recordad que el miedo no puede actuar jamás de barrera generando inseguridades a nosotros. Al contrario, debemos utilizarlo como catapulta para que nos inspire a buscar soluciones frente a ello. Nadie ha dicho que sea sencillo. Todo tiene un proceso. En ese proceso va a haber momentos en los que vamos tentados a abandonar. Vamos a estar tentados a dejarlo. Vamos a pensar quizás que nos hemos equivocado o a lo mejor influidos, inducidos por otras personas. Aparecen las dudas.
Uno de mis sectores preferidos, también escritor, Brendan Burchard, dice que igual que un ejército invade a su enemigo, cuando te invade el miedo, te sientes atacado por todos lados. Si has decidido o vas a decidir ser empresario o empresaria, recuerda que tu vida va a ser una lluvia constante de retos y que deberás adaptarte para superar todo aquello que te impide seguir con tu naturaleza, porque tu naturaleza es triunfar. Tú estás en este mundo para tres cosas: para ser feliz, para tener éxito y para evolucionar. El plan es la evolución, pero no es un valle de lágrimas la vida, excepto que uno lo crea con tanta fuerza que termine por crearlo. Ser empresario es algo increíble cuando uno entiende que el proceso te va a estar constantemente poniendo a prueba. La vida en general son pruebas de resistencia. Cuentan una historia que a nivel de parábola puede ser útil para vosotros y vosotras y para compartirla con vuestros equipos. Es la parábola de Job. Cuentan que estaba Dios y el demonio reunidos. Fijaros lo que estoy diciendo, Dios y el demonio reunidos hablando, cada uno hablando de sus cosas. Y Dios empezó a hablar de Job, como que era su mejor discípulo. Dice que el demonio se cansó tanto de escuchar de Job que dijo a Dios: yo soy capaz de quitarte a ese discípulo, soy capaz de quitártelo. Estaba tan convencido Dios de él que le dijo: adelante, inténtalo. Dicen que Job perdió su casa, perdió su familia, perdió todo. Que estando sentado sobre las humeantes ruinas de su casa, se acercó un enviado del demonio y le dijo: ¿por qué sigues creyendo en tu Dios? Te ha abandonado, has perdido todo, vente conmigo, yo te ayudaré. Dicen que Job se quedó pensando y dijo: no, yo sigo creyendo en él, esto tiene que tener un mensaje, no sé cuál es, pero seguro que tiene sentido. Evidentemente, después de esto, Job tuvo una familia más grande, tuvo mucha fortuna y le fue realmente bien. Pero la moraleja de esto es que a veces el demonio y Dios se ponen de acuerdo para ponernos a prueba, para probar si realmente estamos capacitados para pasar al siguiente nivel. Así que recordar que paso atrás no se debe dar jamás, ni siquiera para coger impulso. Siempre adelante. Hay una famosa frase de un explorador que decía: iré a cualquier sitio, siempre que sea hacia adelante. Mi siguiente clave sería no darse por vencido. Y como dice un buen amigo mío, un gran empresario, no te des por vencido ni vencido. Recuerda que los buenos resultados de un empresario vienen determinados principalmente por su trabajo y el de su equipo. Por eso, no hay excusas, no hay atajos. De hecho, el atajo, recordad, que es la distancia más larga entre los puntos. Recordad también que mucha gente trabaja mucho, pero todo el mundo no alcanza el liderazgo. La primera clave, por supuesto, siempre es fijar objetivos. Trabajar duro en ellos, pero también trabajar de forma inteligente. Recordad que esto no es distinto a cuando alguien siembra. Para poder cosechar, primero hay que sembrar, como hemos dicho, abonar, cuidar, proteger. Y los resultados llegan con el tiempo. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos es que el cine nos ha hecho mucho daño. Porque vemos una película
en la que una persona empieza pobre y termina rica con un imperio en 1 hora y media, aunque la realidad han sido años y años de trabajo, esfuerzo y dedicación. Por eso recordar que es importante tener una autodisciplina, un objetivo claro en tu mente, saber lo que quieres, para cuándo lo quieres y recordar esta máxima que yo tanto repito y que creo que llegó incluso a hacerla popular, que dice que sueños pequeños, precios pequeños, sueños grandes, precios grandes. Y como diría Gordon Gekko en Wall Street, every dream have a price. Todos los sueños tienen un precio. Depende de tu sueño, tienes que pagarlo, pero todo tiene un precio. Porque lo único gratis es el queso que hay en la trampa de los ratones. Pero cuando el ratón va por él, la trampa acaba con el roedor. Por eso, autodisciplina. Los grandes empresarios son personas que lo tienen claro, que entienden que el proceso no tiene por qué ser ni fácil ni rápido, pero persisten. Dice que la madre de la retención es la repetición, la constancia. La madre de la ciencia es la paciencia. Persigue tu sueño. No te despistes, no te desvíes. Haz lo necesario. Y no te garantizo, te prometo, que tus sueños se volverán reales. Lo he dicho al principio y lo voy a repetir ahora. Si ahí fuera hay una persona que ha conseguido algo, tú también lo puedes lograr. Eso sí, tendrás que hacer lo necesario para que eso pase. Yo creo que en muchas ocasiones la gente no entiende. Como decía mi maestro Jim Rohn, que no recoge el que necesita, recoge el que siembra. Si no siembras, no recoges. Pero desde luego, si siembras patatas, te garantizo que no recoges melones. Recoges exactamente lo que has sembrado. Por eso es importante que a partir de hoy, porque a mí realmente, créanme, no me importa demasiado lo que habéis hecho antes de entrar a la sala. Me importa lo que vais a hacer a partir de ahora. Recordad que el tiempo es la única energía que no se puede ni almacenar ni generar. Hay mucha gente que me dice, Eduardo, recuperaré el tiempo perdido. Y yo siempre les digo, no, será un tiempo nuevo, porque el tiempo perdido no se puede recuperar. Por eso es importante que seamos disciplinados, que tengamos las ideas claras, que estemos preparados para soportar el camino. Porque desde luego la cima nos está esperando ahí. Y como dicen algunos de mis buenos amigos de Costa Rica, como José Manuel Bustos, que veo que acaba de entrar, Jorger, que aún no tengo la oportunidad de conocerlo, pero seguro que sí, la tendré algún día. Pura vida, amigos. Pagamos el precio y vivamos pura vida. Pero recordar que al final tenemos un vehículo que es nuestro cuerpo. Y por tanto, si no le damos descanso a nuestro cuerpo, si no descansamos bien, no podemos rendir. Fijaos una cosa, hay que trabajar, eso es algo indiscutible. Hay que entender que la única fórmula para estar realmente consciente es que alimentemos adecuadamente nuestro cuerpo y también le demos el descanso que necesita. Mirad, una persona puede estar 15 días sin comer. Puede estar aproximadamente una semana sin beber. Pero una persona empieza a tener problemas psíquicos si está más de 48 o 72 horas sin dormir. Creerme, el día es perfecto según Platón. Tenemos 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para nuestros socios, nuestro gimnasio, para estudiar, para nuestra familia. La gente trabaja 10 horas, duerme 6, no tiene tiempo para la familia. Creerme. Y si lo pongo aquí es porque es importante, descansemos. No olvidemos que dormir las horas recomendadas nos hará sentirnos con más energía para afrontar cualquier problema, para tomar cualquier decisión. Yo lo digo desde la experiencia
y alguien que no ha tenido en cuenta esto y que ha tomado decisiones equivocadas por hacerlas sin estar lo suficientemente fresco. Además, recordar que cuando vamos a dormir, realmente no vamos a dormir solo para descansar nuestro cuerpo físico, que también, sino nuestra mente resuelve muchas cosas mientras dormimos. De hecho, ¿quién no ha escuchado esa frase que dice, lo voy a consultar con la almohada? ¿Qué quiere decir lo voy a consultar con la almohada? Quiere decir que cuando descansamos, a veces despertamos con la solución al problema que tenemos. A veces despertamos con una idea nueva. A veces despertamos con algo que nos indica un camino que nos lleva a la solución. Por eso es importante, muy importante, que tengamos eso en cuenta y que lo apliquemos todos los días. De verdad, creedme, os hablo desde la más pura experiencia. No olvidéis que los desafíos están presentes día tras día y debes estar preparado, activo, con energía para afrontarlos. Hay un libro que se llama El arte de la guerra, un libro escrito por Sun Tzu, un general oriental. Y tiene una máxima que dice, estate preparado siempre para lo inesperado. Por eso es importante que tengamos esa capacidad de entender que debemos dar a nuestro vehículo, igual que si tuviéramos un Ferrari, descanso al motor y buena gasolina. Uno de los grandes problemas que tienen los empresarios, pero que no lo tienen los empresarios de éxito, es compartir. Y yo quiero invitaros a todos y a todas a que compartáis vuestro éxito. Recordad que el éxito depende cada vez más de cómo nos relacionamos con los demás. He dicho antes que nadie ha llegado demasiado lejos solo, que necesitamos tener personas comprometidas con nuestro sueño. El empresario, entre otras cosas, es un visionario. ¿Y qué es un visionario? El que puede ver cosas que los demás no ven. Por eso le siguen. Por eso es importante que empezamos a entender que no podemos achacarnos siempre nosotros el éxito de todo. De hecho, solemos verlo cuando un artista recibe un premio, o un actor, que suelen decir en general, este premio no es solo mío, es de todo el equipo que trabaja conmigo, etc. Pues es cierto, nadie seríamos quien somos sin el equipo que tenemos. De hecho, esta charla no sería posible si una persona muy importante en este proyecto, llamada Miriam Masson, nos hubiera encargado de invitaros a todos vosotros y vosotras a que estuvierais hoy aquí. Yo al final solo soy el que cuento, pero necesito personas que preparen, organicen todo para que sea posible que nos podamos encontrar a miles de kilómetros de distancia, como Yedid, que nos saluda desde Colombia. Un abrazo muy fuerte. Pero que desde luego es el resultado de un buen trabajo. De hecho, fijaos, hay un libro de Adam Grant llamado Give and Take, que dice que las personas más exitosas son las que dan a otros. Y eso es una máxima muy antigua, todos lo sabemos. Dar para recibir. Si quieres recibir, tienes que dar primero. Eso es un tema inevitable, es algo que todos sabemos, que todos de alguna manera entendemos, pero a veces nos cuesta. El egoísmo, el protagonismo, querer estar en primera línea nos impide a veces dar visibilidad, dar reconocimiento a los demás. Este autor, Adam Grant, os recomiendo que también leáis cosas de él, nos dice que la idea de ser generoso en el entorno profesional, de compartir con los demás los resultados de ese trabajo, de esa lucha, no solo mejoran el compromiso, sino aumentan tu figura como empresario de éxito. Cuando uno realmente reconoce que el mérito no es solo suyo, que el mérito es compartido, es cuando realmente consigue que las personas lo valoren, lo acepten y lo mantengan en el liderazgo. Es importante,
muy importante que tengamos esa idea clara, porque los antiguos empresarios, desde luego, tenían una mentalidad distinta. Mandaban por galones, mandaban porque eran jefes, porque yo lo digo, eso pasó en la historia. De la misma forma que tenemos una visión antigua de un empresario de éxito como alguien gordo, con una copa de coñac en la mano y un puro en la otra mano. Hoy en día la imagen de un empresario exitoso es una persona cuidada físicamente, con un aspecto atlético, una persona sana. De la misma forma también cambia el paradigma de lo que es un empresario. Un empresario simplemente lo que hace es sacar partido a las cualidades de cada persona de su equipo, siendo consciente que es su equipo el que le empuja o el que le frena. Y que si no tiene en cuenta ese detalle, es muy probable, por no decir seguro, que el fracaso tarde o temprano le llegue. Porque cuando no cuidas lo que tienes, estás condenado a perderlo. En tu vida personal, en tu vida profesional y en todo en general. Si no cuidas tu salud, la pierdes. Si no cuidas tu dinero, lo pierdes. Dicen que un tonto y su dinero no están demasiado tiempo juntos. Si no cuidas a tu pareja, terminas por perderla. Todo lo que no cuidamos, terminamos por sacarlo de nuestras vidas inconscientemente. Así que yo os invito a que a partir de ahora valoréis cada esfuerzo. Cuesta poco y da mucho. El agradecimiento, la felicitación. Hay personas que cobran menos, pero prefieren estar en sitios donde se les reconoce, donde su esfuerzo es valorado, donde su dedicación tiene una recompensa, aunque sea moral. No siempre hablamos de dinero. Recordar que la retención de personas en las empresas no está basada siempre en criterios económicos. Hay más personas que permanecen en sus puestos de trabajo, se sienten reconocidos, se sienten valorados, se sienten que tienen importancia en la empresa. Un empresario de éxito no puede ser una persona que no tenga olfato, capacidad de detectar oportunidades. Un empresario tiene que tener esa capacidad de visualizar un negocio donde otros no ven nada. Creo que lo hemos visto en los últimos tiempos, cómo la tecnología ha ido calando. Algunos quizás sois más jóvenes, otros quizás pues ya lo habéis vivido, pero cuando empezaron los teléfonos móviles, la telefonía móvil, hubo mucha gente que no creyó en ella, que no creyó que fuera posible que funcionara un aparato sin cables, un aparato que llevaras encima. De hecho, los primeros teléfonos, recordar, que eran como maletas de grandes, como fueron haciendo más pequeñas hasta lo que tenemos hoy. Pero mucha gente no creyó en la telefonía móvil, pero otros muchos sí. Y esos consolidaron grandes fortunas. Un visionario, un empresario, un emprendedor, ese que tiene la capacidad de ver ese nicho, ese hueco, esa tendencia, como el fundador de Facebook vio con esa red social que hoy en día, como bien sabéis, tiene más de 1.000 millones de perfiles creados. Por lo tanto, tenemos que potenciar ese olfato y, si no, desarrollarlo, estar atentos o atentas. Mirad, seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis visto el búho como un símbolo que se utiliza en muchos ámbitos, en el mundo de la educación, universidades, en el mundo de la empresa. Incluso el búho, sabéis que está en el símbolo del dólar. Dicen que Roosevelt, cuando hay una gran crisis en Estados Unidos, pidió a unos ocultistas que hicieran un diseño de un billete que fuera un amuleto, que diera suerte a cada americano. Por eso llevamos muchos un dólar en la cartera. Pues una de las figuras que aparece oculta en ese dólar es un búho. ¿Qué representa el búho? El búho representa el que ve en la oscuridad, el que ve donde otros no ven, el que es capaz de ver cosas que otros ni siquiera imaginan. Un empresario tiene que tener esa capacidad, ver un nicho de mercado y aprovecharlo. Yo siempre os digo que las oportunidades no se pierden. Recordad que las oportunidades las aprovechan otros o otras.
Por eso debemos estar muy atentos, dedicar un poco de nuestro tiempo, de esas 8 horas que he dicho que es para ocios, a estar informado permanentemente de novedades, de cambios, de tendencias de tu sector, de tu profesión. Desarrolla esa curiosidad para investigar el entorno, lo que tus clientes necesitan, lo que la gente está esperando, está buscando. Mira, hoy en día existen profesiones que hace 10 años no existían. Y en los próximos 10 años van a aparecer profesiones que hoy no existen. Profesiones que están ahora mismo teniendo mucho éxito como pilotos de drones, por ejemplo. El dron es un concepto muy reciente. Bueno, pues ya está apareciendo un grupo de personas que entienden que el futuro para controlar el tráfico, incluso como Amazon ha hecho para transportar paquetes, se van a usar drones, naves no tripuladas que van a poder llevar paquetes y aprovechar el espacio aéreo. Es importante que entendamos esto como un concepto de novedades que viene y estar atentos o atentas a lo que está por llegar. Y desde luego, mi última clave sería, tenemos que tener la capacidad de innovar, de crear. De hecho, hay un concepto en cuanto al tema de la creencia que dice que cuando uno cree, está creando. De hecho, cuando alguien te dice, no creo que haga esto, lo que te dice no es que cree que lo va a hacer o no lo va a hacer, te está diciendo que no va a crear las circunstancias, que no va a crear lo necesario para que eso se produzca. Por eso tenemos que recuperar esa creatividad que tenemos desde que nacemos y que evidentemente, conforme vamos creciendo, vamos dejando de ser creativos para convertirnos más bien en bomberos. Sí, bomberos que están apagando fuegos, resolviendo circunstancias, situaciones, en vez de estar pendientes de cómo buscar oportunidades ocultas. Yo he hablado antes al principio de los clientes internos y de los clientes externos. Esos clientes internos que son nuestros colaboradores, nuestros empleados, que evidentemente también pueden ser una fuente de generación de más beneficios, porque no olvides que en la empresa que hay dos conceptos. Esto lo aprendí con un jefe que tuve hace muchos años, que me decía, Eduardo, en la empresa o vendes más o gastas menos. Por eso vosotros como empresarios, emprendedores o formadores, debéis tener la capacidad de crear constantemente nuevos productos, nuevos servicios, que busquen un objetivo, satisfacer las necesidades de forma eficiente de vuestros clientes actuales y de vuestros clientes potenciales. La gente nos paga por resolver problemas. La gente nos paga por resolver problemas. El que no entiende este concepto está perdiendo una parte importante del mundo de los negocios. Si tú no resuelves un problema a alguien, realmente tu producto puede que no sea tan atractivo como tú piensas. Por eso cuando uno está constantemente viendo hacia dónde tiende el mercado, no solo consolida, sino puede hacer crecer su negocio. Recordad que para lograr esto debe estar informado y usar la inteligencia. La inteligencia para no solo reducir costes, sino mejorar la producción. Recordad que Henry Ford no inventó el coche ya estaba inventado. Lo que realmente inventó Henry Ford fue la cadena de montaje. Un sistema para que un coche saliera mucho más rápido. Incluso recordar que el Ford T, el primer modelo de Ford, era negro porque se dieron cuenta que el color negro era el que más rápido se secaba. Y por tanto, dentro de ese sistema, para optimizar el proceso de creación de un vehículo, hasta el color, lo rápido que secara, era importante para ser más productivos. En esta recta final, no quiero quitaros mucho más tiempo, aunque voy a haceros un regalo muy especial a todos y a todas, si así lo deseáis. Quiero contaros la historia de Kodak. Kodak era, como todos sabéis, un fabricante de carretes de fotos. Para los que sois más jóvenes, quizá no lo recordáis,
Las cámaras digitales son relativamente recientes, había antes cámaras y aún esas hay que tienen una película que luego se revela, pero hace un tiempo todas eran así. Llegó un momento en el que empezaron a aparecer las primeras cámaras digitales y Kodak se enfrentaba a un dilema. ¿Seguía con los carretes de fotos o pasaba a las cámaras digitales? Tomó una decisión que permitió que hicieran un gran esfuerzo retirando todos los carretes de fotos y entrando en la industria de la cámara digital. Hoy en día tienen su nicho en el mundo de la fotografía, pero del momento actual. En cambio, otras compañías, como el caso de Nokia, una empresa de telefonía, muy exitosa al principio del mundo del teléfono móvil o del boom del teléfono móvil, no supo adaptarse, no supo pasarse a Android, se quedó con Sylvan, que era el sistema que tenían, y prácticamente desapareció hasta que la compró Microsoft. Pero a pesar de eso sigue estando a la cola de los móviles. Cuando uno no tiene consciencia de que debe innovar, suele aplicarse esa máxima que dice renovarse o morir, porque o te actualizas o te caducas. A mí me encantaría haceros un regalo muy especial a todos y a todas. Yo me dedico a asesorar a empresas y a empresarios. Mi experiencia viene en el mundo del deporte, porque he preparado mentalmente a equipos de fútbol como el Atlético de Madrid, aquí en España, o a pilotos de moto, campeones del mundo como Tony Elías, que estamos trabajando ahora en Motoamérica, en Superbikes, al que evidentemente, como sabéis, todo el mundo conoce porque fue el primer campeón del mundo de Moto 2. Yo quiero regalaros a todos y a todas, si así lo deseáis, gratis una sesión de descubrimiento. Nosotros cobramos por esa sesión de descubrimiento, pero una sesión de descubrimiento que va a permitir ver con quién puedo trabajar yo personalmente. Yo no haré esta sesión de descubrimiento, hará una persona de mi equipo, pero quiero regalaros a todos esa sesión de descubrimiento si así lo deseáis. Y ahí valoraremos cómo podemos daros algunos consejos que os puedan ser útiles en vuestros proyectos. Y lo vamos a hacer de forma muy sencilla. Os vamos a pedir que os mandéis un correo a info@eduardosanchezcoach.com o nos mandéis un WhatsApp al España 696-027-460 o desde fuera con el 34 delante. Repito, queremos regalaros una sesión de descubrimiento completamente gratis a todos. Una sesión de descubrimiento que para las personas que no están en la sala, si la solicitaran le costaría 250 euros, que es lo que cobramos por estas sesiones, pero que para vosotros es completamente gratis. Así que no dudéis, mandar un correo a info@eduardosanchezcoach.com o un WhatsApp al 696-027-460 y aprovechar, porque vamos a escucharos, vamos a recomendaros y algunos de vosotros podré trabajar yo personalmente para que consigáis vuestros objetivos. Como he dicho al principio, para los que no habéis escuchado, y antes de decirme doy la bienvenida a David desde Cataluña, soy Eduardo Sánchez y espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros personalmente. Pero hasta aquí ese momento. Recordar ser felices. Ojalá tenga la oportunidad de colaborar con todos los que nos habéis dedicado vuestro tiempo. Y desde luego no quiero despedirme sin daros las gracias por haber estado aquí, tanto a vosotros como a todo el equipo que sin duda hace posible estas cosas. Gracias y hasta pronto.